El contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radiolex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. Una herramienta eficaz para entender el mundo. Sátira, derecho y algo más. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, estamos aquí de nueva cuenta, una emisión más de su programa Sátira, Derecho y algo más. Y pues bien amigos, fíjense que si bien es cierto, hemos estado platicando a lo largo de emisiones pasadas de cuestiones mera y netamente fiscales. He tenido en el despacho diversas inquietudes por parte de algunos clientes, por parte de algunos amigos, con relación a una ley que salió recientemente en este año, para ser concretos el 8 de febrero del 2019, llamada Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México. Pues bien chicos, amigos míos, sin entrar a debate, a polémica, que no es la intención de este programa, pues al momento en el que uno entra a analizar esta ley, como abogado, como persona que de alguna forma conocemos humildemente de derechos humanos, de derecho constitucional, derecho internacional, amparo, es importante señalar que advertimos diversas inconsistencias en esta ley. Para muchos de nuestros amigos que nos escuchan, y abogados, digo, que nos escuchen siendo no abogados, varios de ellos, va abierto en general al público todo este programa. Trataremos de usar un lenguaje no muy técnico, pero les comparto lo siguiente. Primero, desde el nombre de la ley, Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías, sabemos que en el año 2013 se reforma la Constitución, se reforma la Ley de Amparo, en el cual se incluye no solo las garantías individuales, que eran aquellas garantías mínimas en virtud de las cuales todo mexicano, valga la expresión, todo gobernado, tiene derecho a ciertas prerrogativas o derechos por el hecho de ser mexicano o nacional, sea en México o en el extranjero, garantías individuales. Se reforma la ley y la Ley de Amparo y la Constitución reconocen no solo garantías individuales, sino los derechos humanos. Entiéndase en este sentido, derechos humanos son aquellos derechos que adquirimos o tenemos por el simple hecho de ser seres humanos, por el simple hecho de nacer, de vivir, de existir. Entonces, partiendo de esa premisa, ejemplo, yo tengo derecho a la vida desde el momento en el que nazco. Tengo derecho a la seguridad jurídica desde el momento en el que nazco, desde el momento que soy ser humano. Derechos humanos no son aquellos que yo te doy, yo te obsequio, yo te regalo como malamente, digo malamente porque no es lo correcto, pero voy a hacer la comparativa de alguna forma, una garantía individual, que también es un derecho del ser humano, del particular, del gobernado, pero entiéndase aquí del gobernado, del mexicano. Esas garantías individuales son los derechos que te reconoce el Estado, que de alguna forma tampoco te otorga, pero que te reconoce como mínimos. Y el derecho humano, decía yo, es un concepto más amplio que el de una garantía individual.
que se da simplemente por el hecho de ser un ser humano, ¿vale? Entonces, esta ley, queriendo entrar, yo no voy a cuestionar, digo, mi forma de pensar, es una, pero aquí trato de decirlo de manera objetiva, trataré de decirlo de manera objetiva, es una ley que de alguna forma peca de populista, peca de tratar de caer en lo social. Ojo, aquí no entro a que el concepto de que fifí y nada de eso. Simplemente no podemos manejar una ley en la cual primero aparentemente te están determinando o delimitando los derechos humanos. Si nosotros entramos un clavado prácticamente a esta ley, ustedes van a ver que se habla de paridad de género, trato igualitario, de la no violencia, muchas situaciones que hemos ido viendo, equidad de género. Importante aquí, y prácticamente esto viene a ser un copy-paste de todo lo que son los derechos humanos, como son los principios rectores, la universalidad como principio rector de un derecho humano, ¿vale? ¿Qué es la universalidad? Es decir, un derecho humano va a ser igual para todos, sin distinción de que si eres güerito, eres chaparrito, eres grandote, eres guapo, eres feo, eres indígena, no eres indígena, eres de la capital, eres provinciano, nada de eso entra, ¿vale? Y perdón por la expresión que estoy haciendo, digo, pero son conceptos que mucha gente maneja, o de forma despectiva a veces hacen, ¿no? Entonces, eso es la universalidad, es para todos los seres humanos. ¿Entiendes? Seres humanos, digo, cerrando la ley, que es ley de la Ciudad de México, a todos los ciudadanos capitalinos, o, valga la expresión, de la Ciudad de México, ¿vale? Interdependencia, es decir, los derechos humanos, sabemos que por naturaleza pues van a estar entrelazados entre sí y vinculados entre sí, ya que estos derechos pueden, de alguna forma, depender necesariamente de que se proteja o se cuide otro para que éste subsista o para que éste se deje sin efectos por un bien o un derecho superior. Indivisibilidad es otro principio que reconoce esta ley, digo que cualquier tratado internacional reconoce, ¿vale? Que los derechos humanos no pueden ser fragmentados, ¿vale? En cuanto a su cumplimiento, ejemplo, tienes un derecho a la educación, sí, pero tú vas a pagar el 50%. No, es un derecho que ya está asegurado, la educación básica es un derecho que no se puede, en este caso, por ejemplo, dividir, ¿no? Fragmentar. Complementariedad, la complementariedad, pues, un derecho va a complementar a otro, ¿no? Por ejemplo, la libertad pues, va a complementar, que tienes derecho a la libertad, pues tienes un derecho a la libre asociación, a ejercer un oficio de manera libre, siempre y cuando obviamente sea lícito, ¿vale? Los derechos también tienen un principio que se llama, o podemos definir como integralidad. ¿Qué es esto de integralidad? Pues los derechos constituyen una unidad, es decir, no pueden ser jerarquizados. Oye, es más importante la vida que el derecho a ejercer un oficio. No, todos tienen una misma jerarquía y un peso determinado. Diferente, ojo, para que no haya aquí discusión, vamos a ver que va a haber situaciones en las cuales va a haber una colisión de derechos en el cual se le tendría que dar o priorizar un derecho frente a otro cuando exista esta colisión, ¿no? Progresividad como otro principio que reconoce esta ley de manera atinada, hasta ahorita lo que estamos comentando aquí, hasta ahorita de manera atinada, la progresividad de los derechos humanos. Los derechos humanos, como peculiaridad o característica de estos, es que los derechos van a ir incrementándose
espectro de aplicación, su espectro de lo que comprende como tal un derecho humano, va a irse ampliando, va a irse creciendo, ¿vale? Y consecuentemente no puede irse reduciendo. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Tienes un derecho, hablando laboralmente, a un derecho de tener una jornada de descanso. Ya ese derecho ya lo tienes. La autoridad no podría después decirte, ya no tienes ese derecho, ¿vale? Porque estaríamos violentando ese principio de progresividad, ese derecho de crecimiento, ¿vale? Y que valga lo que estoy diciendo, hablaríamos de una regresividad de los derechos, que es un principio que también prevalece, que no puede ser regresivo, ¿vale? Debe ser progresivo, ir aumentando. Ahora, importante aquí, con relación a esta ley, sin meterme a mecanismos más que lo que estaba comentando yo ahorita como principios rectores de los derechos humanos, debemos considerar nosotros qué pasa con esta ley. Primero, la Ciudad de México, ya como una entidad federativa más de los Estados Unidos mexicanos, emite esta ley, y comentarlo como tal, ¿no? Se circunscribe su aplicatoriedad, o su aplicabilidad, perdón, a los ciudadanos de la Ciudad de México, o a los individuos que se encuentran en la Ciudad de México. Entiéndase que de alguna forma la ley no precisa más que a un titular de derechos, ¿vale? Primer deficiencia, ¿a quién cubres? ¿Al ciudadano o a la persona que tiene, o sea por trabajo, sea por vivienda, sea la situación que sea? ¿Quién es la persona que es titular de ese derecho? Esta ley, como tal, no es clara en precisar si esto atiende, valga la expresión, a los residentes propios de la Ciudad de México, o únicamente, o a las personas que de alguna forma se encuentren dentro de esa circunscripción, sea, repito, por trabajo, por salud, por lo que sea, están en la circunscripción de la Ciudad de México. Entonces, primer deficiencia, a mi juicio, de esta ley. Ahora, podríamos argumentar, bajo mi principio, bajo mi experiencia o mi punto de vista, que esta ley debería aplicarse a todo aquel que se encuentre dentro de la jurisdicción de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque sería una discriminación y una política administrativa deficiente en ese sentido si se excluyera a los no ciudadanos de la Ciudad de México, a los no residentes, ¿vale? Entonces, entender por eso, primer deficiencia, que digo, vamos a ir atacándola y vamos empezando de manera suavecita, amigos. No, prácticamente, bueno, estamos llegando a nuestra primera pausa comercial y regresamos con todo con esta ley, amigos. Y pues bueno, regresamos, amigos, vamos a nuestra primera pausa. No te apartes de Sátira, Derecho y algo más. Regresamos. Superarse no es solo tener un título en la mano. Superarse no es solo terminar una carrera. Superarse es ver más allá. Inscríbete en nuestros cursos totalmente especializados. Conócenos www.facultadjudicialdederecho.mx. Facultad Judicial de Derecho Tributario.
La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si te interesa conocer las noticias de actualidad con una mirada analítica, 1111 te ofrece lo mejor para que estés bien informado. No te pierdas los debates de 1111, todos los lunes a las 11:11 de la mañana. Existe una raza distinta de hombres y mujeres. Una raza que no se rinde, Que no descansa. que se autoexige, Seres con coraje. que no tienen miedo a equivocarse. Quizás se cansen, Quizás sientan que ya no pueden más y que es mejor rendirse, pero no lo van a hacer. porque somos una raza distinta. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Las cosas que emergen deben ser reconocidas. Y lo mejor sobre música, cine y cultura te lo presentamos en Ruta Emergente. Ruta Emergente. Todos los jueves a las 3 de la tarde. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser abogado. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de Derecho de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si buscas un lugar donde se toquen temas actuales que sean analizados y comentados con buenos argumentos, no te pierdas Familia, Sociedad y Derecho. Todos los martes a las 3:30 de la tarde. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo, desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. Estás escuchando FJDT Radio Lex. Sigue escuchando Sátira, Derecho y algo más. Ok, amigos, regresamos a su programa Sátira, Derecho y algo más. Y pues bien, amigos, hablando de esta ley, pudiera yo llevarme todo el programa hablando de los derechos humanos que pretende reconocer esta ley. Ojo, comento, no es que se reconozca ante una ley. Lo único que se está haciendo en esta ley es prácticamente plasmarlos, porque no es el Estado quien debe reconocer derechos humanos, eso es internacional, ¿vale? Por el simple hecho, repito, de ser un ser humano. Pero en este afán proteccionista que yo les comentaba por aquí, surge el famoso artículo 60. ¿Qué pasa con este artículo 60? Que habla de los despojos, que habla del derecho que tienen los inquilinos frente a una situación de ser desalojado. Como decíamos en un principio, esta ley que se promulga o se publica a partir del 8 de febrero de este año, nace con una leyenda, un contenido muy fuerte, ¿no? Que era, que dice que para evitar de alguna forma los desalojos forzosos o que los lanzamientos violen, entre otros derechos, el derecho de la vivienda adecuada podrán llevarse a cabo solo en casos excepcionales. ¿Vale? Primer punto que la ley no contempla, y no hay un reglamento en ese sentido, es cuáles son esos casos excepcionales.
cuáles sí y cuáles no. Hablar de casos excepcionales y de llevarse a cabo desalojos forzosos o lanzamientos, para los que no están familiarizados con estos conceptos o esta terminología, cuando hablamos de un lanzamiento es un desalojo. Ustedes han visto, por ejemplo, pasar en la calle y demás, y que de repente de un departamento o una casa empiezan a sacar sus cositas afuera, ¿vale? Eso es un desalojo. Entonces, dice la ley que se podrá evitar desalojos forzosos. Bueno, se deberá buscar evitar desalojos forzosos que violen los derechos a una vivienda adecuada y que se llevarán en casos excepcionales. Primer punto, el segundo punto que comento es cuáles son esos casos excepcionales. No hay nada comentado como tal, no hay nada en la ley, no hay nada en reglamento. Entonces, ¿cuáles son? Lo que abre aquí la brecha o la puerta para comentar lo siguiente. ¿Quién considerará si es un caso excepcional o no? Segundo punto, bueno, continuamos con esto. Dice, antes de realizarse el desalojo, las personas que serán desalojadas tendrán derecho a no ser discriminadas. Primer punto. El primer punto en relación a esta discriminación. A no ser discriminadas, ¿en qué sentido? Entramos desde mi muy particular punto de vista, a una enunciación del precepto legal proteccionista, populista, ¿vale? En el cual no seas discriminada. El típico, y no lo digo en un tono despectivo, aquellos que me conocen sabrán que no soy así, pero el comentario se presta a eso. Cuando dice a no ser discriminadas, pase como el típico de porque soy pobre, porque no tengo para pagar una renta, ya va a ser justificación de discriminación. Cuidado con eso. Entramos como niño de escuela que, digo, me tocó, no era yo de esos, pero es que no me baño porque soy pobre, ¿no? No me cambio la ropa porque soy pobre. Perdón, algo que yo aprendí, lo pobre no te quita lo mugroso, ¿no? Así me decía mi madre. Y me voy a eso, se me viene a la mente esto, amigos, en el sentido de no ser discriminada. Discriminar a ese tipo de personas en un procedimiento de desalojo. Discriminada, ¿por qué? Por lo económico. Digo, tiene un derecho a acceso a la justicia. Tiene una excepción procesal, es decir, tiene elementos para defenderse, que se defienda. Decimos ahí, que además estudien las demás posibilidades que permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza. No se está descubriendo el hilo negro con esta ley. ¿Cuántas veces la mayoría que nos dedicamos a esto, por alguna situación, llegamos al punto de decir, a ver, ya, hay un juicio, a ver, señor fulano de tal, señora fulano de tal, le ofrezco tanto para que encuentre a uno rentar, le pago la mudanza, haciendo eso que tal vez la ley está queriendo prever, ¿no? Y siempre nos encontramos con el no me salgo, sácame, ¿no? Y que las personas hoy le tienen mucho menos miedo a la aplicación de la ley, ¿vale? Hace muchos años cuando yo empezaba todavía decías, oye, me debes, y era de voy a ver cómo pago, ¿no? Hoy por hoy a la gente no le importa, ¿vale? ¿Qué está pasando con esto? Entonces dices, bajo el amparo de decir, me están discriminando, bajo el cobijo que te da la ley de decir, oye, permítase evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza pública, dices, espérate, o sea, tenemos que caer al, por favor, ¿puedes salirte de mi predio? 3, amigos. La debida indemnización en caso de ser privado de bienes y sufrir pérdidas materiales.
pero lo mismo. En todo procedimiento, llámese desahucio para el Estado de México, controversia del orden de arrendamiento, de controversia de arrendamiento inmobiliario en Ciudad de México, otras entidades, según sea el caso, cuando hay una sentencia o se llega a una sentencia, siempre se les da un plazo a los inquilinos para que voluntariamente entreguen la posesión del bien, para que voluntariamente desocupen el bien, apercibiéndolos la ley, ¿vale?, de que en el caso de que no se haga esto, no se haga voluntariamente, serán lanzados a su costa. ¿Qué quiere decir esto o qué implica esto? Que uno como arrendador, uno como propietario, pues ya no tiene ninguna responsabilidad. Si lo sacan en determinado momento, ya de manera forzada, pues es porque esta persona no cumplió con una sentencia, no hubo una entrega voluntaria. De ahí que se dice, bajo el apercibimiento de que de no entregar voluntariamente, será lanzado a su costa, es decir, bajo tu costo y perjuicio. Entonces entramos aquí a, bueno, ¿y los derechos del propietario? ¿Dónde están? O sea, ¿vale más el derecho de un poseedor de una posesión derivada, de un contrato de arrendamiento, que la propiedad del que detenta ese título de propietario, de dueño? Vamos viendo las inconsistencias de esto. Y donde yo comento aquí y caigo en esto de, estamos siendo, o está siendo populista esta ley, proteccionista esta ley, de quien no, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando caemos en un lanzamiento? Muchas veces tenemos que hacer el lanzamiento y llevamos lo que le llamamos cargadores, ¿no? Que personas que contratamos, ¿para qué? Para sacar los bienes rapidísimo, lo más que se pueda, llegar a ciertos, hacerlo de forma muy rápida. ¿Por qué? Porque digo, hay grupos, digo, y respetable que este tipo de grupos, en lo que hacen, digo, sus ventajas tendrán o sus intereses tendrán, pero a veces llega que ciertas asambleas o ciertos bandos, ¿vale?, ciertas asociaciones que te frenan un lanzamiento, ¿vale?, y que no solo te frenan, que a veces hasta te invaden el inmueble, ¿no? Entonces, de ahí la urgencia muchas veces de hacer un lanzamiento, y por eso se habla de lanzamiento a costa, ¿vale?, porque tienes que hacerlo rápido. Una diligencia de lanzamiento es hacerla 5 o 10 minutos a lo mucho y vámonos. Entonces, tener cuidado con esto. Otra cosa que señala esta ley es contar con las debidas garantías procesales. Vuelvo a lo mismo, y perdón mi expresión siempre arrogante en ese sentido. Contar con las debidas garantías procesales. Perdónenme, no hay lanzamiento si no hay un juicio previo. Dice por ahí principio general de derecho, nadie puede hacer justicia por su propia mano. Evidentemente se le respetaron las garantías procesales. Entiéndase, la audiencia, el debido proceso, el permitir defenderse, manifestar lo que a su derecho convenga. Claro que se le dieron esas debidas garantías. ¿Qué es lo que pasa? Estamos cayendo en una ley extremista, desde mi muy particular punto de vista. Entonces, para cerrar este bloque, antes de irnos a la siguiente pausa, decimos, esta ley protege propiamente, a mi juicio, al que incumple, al moroso, al arrendatario incumplido, ¿vale? Y en cambio, como tal, sí lleva cargas al propietario, con todas las consecuencias que lleva el no pago de las rentas, la pérdida de la renta. Remontémonos a aquellos años en los cuales todavía había la famosa renta congelada. Cuidado con esto, amigos.
¿vale? Y pues bien, amigos, vamos a nuestra pausa del primer bloque, la primera parte, la primera mitad de este su programa Sátira, Derecho y algo más. Regresamos, amigos. No te apartes de Sátira, Derecho y algo más. Regresamos. El conocimiento como el aprendizaje se van actualizando día a día. Aquello que aprendiste en las aulas no es lo mismo que ves en la vida laboral. El cambio es constante y nosotros lo sabemos. No te quedes atrás y actualízate. En la Facultad Judicial de Derecho Tributario te ayudamos a estar al día con nuestros cursos totalmente especializados en Derecho y Contaduría, en los cuales aprenderás con casos reales qué debes hacer. Nuestros maestros están capacitados y respaldados con experiencia en el campo laboral actual. Búscanos en Facebook como Facultad Judicial de Derecho Tributario. Así que sé parte del cambio y no te quedes atrás. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Porque todo empresario debe estar informado sobre los acontecimientos fiscales, en Contacto Fiscal guiamos al contador respondiendo a todas las dudas que surgen en el mundo laboral. Contacto Fiscal, todos los miércoles a las 11 de la mañana. Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo, te han inculcado valores. Pero cuando creces, todo padre quiere que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Inscríbete. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. ¿Estás interesado en todo lo que gira en torno a las leyes? Prepárate para escuchar Viernes Jurídico. Un espacio para mantenerse al tanto de la actualidad jurídica. Todos los viernes a la 1:30 de la tarde. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser contador. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de contaduría de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si tienes problemas frente a las autoridades fiscales y buscas ayuda, Controversias Fiscales es el programa ideal para ti. Controversias Fiscales. Un medio alternativo para solucionar tus dificultades, todos los sábados a las 10 de la mañana. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo, desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. FJDT Radio Lex. La justicia en la radio. Sigue escuchando Sátira, Derecho y algo más. Bueno, ¿qué tal, amigos? Regresamos aquí a su programa Sátira, Derecho y algo más. Y pues bien, comentar lo siguiente, haciendo una pequeña pausa para invitarles a conocer nuestras instalaciones y cursar las licenciaturas, o que pueden cursar las licenciaturas en Derecho y Contabilidad en sus turnos matutino, vespertino y en su modalidad sabatina, así como sus maestrías en Derecho Tributario, Derecho Constitucional y Amparo y Derecho Penal Adversarial. Y pues bien, comentarles y hacerles una atenta invitación que en septiembre iniciamos con unas maestrías nuevas, además de las que ya contamos y mencionamos, que es una maestría en Derecho Familiar,
y una especialidad en justicia penal para adolescentes, en modalidad sabatina o mixta, es decir, lunes, miércoles y viernes, amigos. Y pues bien, amigos, continuando aquí con el tema, les comentaba yo, de alguna forma, todo lo que implicaba o estaba implicando esta ley, ¿no? Que decía yo que era hasta cierto punto proteccionista, ¿vale? Que nos refiere que debe darse una indemnización por los bienes de los que pueda ser privado el deudor o las pérdidas materiales que llega a sufrir. ¿Qué quiere decir esto? Como diríamos coloquialmente, en una función de box. Pago por ver los toros, lo que ustedes quieran, ¿no? Un evento. Para yo lanzarle al moroso, al inquilino que no me quiso pagar las rentas, de las cuales obviamente ya me generó una pérdida el no contar con esa entrada, con ese recurso, con ese ingreso al cual yo tenía derecho. De entrada, yo propietario de ese bien, o yo inmobiliaria, yo agente inmobiliario, pues estoy obligado a en determinado momento asegurarle que le voy a indemnizar si al pequeño bebé deudor, pobrecito, hermoso, precioso, le maltraté una mesa, le maltraté un sillón, se le cayó su tela que le iba cargando, perdón. O sea, hasta para sacarte de mi casa, valga la expresión, o de la casa de cada uno de ustedes, en caso de que estén rentando, tengo que indemnizarte. Miren nada más que bonita ley. Premia al moroso. Es como el alumno que llega, que no va todo el tiempo a la escuela y nada más llega, y maestro, vengo a hacer mi examen final. Qué padre, ¿no? Ya llegué, ya lo hice y saqué 10. No, señores. Lo mismo aquí, o sea, ¿qué implica con esto? O sea, estamos... Es una ley que hasta desde mi muy particular punto de vista, hablando de este aspecto, está fomentando la invasión de predios. Todos nos tienen que indemnizar. Ahora, ¿qué pasa? Si de por sí en la práctica no falta el inquilino que lanzas y de repente te encuentras con que hay una denuncia en una agencia del Ministerio Público por supuesto robo, ¿no? No, y es que tenía yo 100,000 pesos guardados en mi ropero, en mi closet. Me lanzaron, o sea, argumentos, o sea, su palabra, ¿no? Dices, bueno, tenía 100,000 pesos, güey, ¿por qué no pagaste la renta, no? O sea, cosas tan absurdas. Como decir, oye, me dañaron mi sillón X, mi mesa tal. ¿Cómo vamos a tener certeza si la mesa, ese sillón, si el mueble, el que ustedes quieran, el mobiliario que ustedes quieran, estaba dañado o no? Pongo un ejemplo, cuando por ejemplo alguien dice de un carro, ¿no? Que me dicen, ay, está el carro. Siempre dice, traes un carro premium, por decirlo de alguna forma. Pues el que trae un carro de estos trae para mantenerlo, señores. Lo mismo aquí. O sea, ¿cómo te puedes tú, deudor, como tú, inquilino incumplido, a decir, oye, me maltrataron mis inmuebles, me los dañaron? Pues, cabe la presunción de, si no tenías para pagar tu renta, me va a decir que tenías unos muebles carísimos, franceses, importados, o sea, no. Entonces, analicemos a lo que va esta ley. Digo, suena muy romántico, siempre he dicho, el derecho es romántico, es hermoso, es bonito, ¿vale? El famoso deber ser. Pero ¿hasta dónde se limita ese derecho? Siempre he dicho, el derecho del tercero se limita hasta donde empieza a invadir el mío. Y así es para todos. Entonces, ¿qué permite esta ley?
Está protegiendo al moroso, está protegiendo al incumplido, está propagando, promoviendo de alguna forma la invasión de predios. Al final de cuentas, de todo modo lo vas a indemnizar. ¿Y qué crees? Difícilmente, como pasa en la práctica, difícilmente recuperas la renta adeudada, salvo que obviamente tenga las garantías inmobiliarias, confiadores, fianzas, alguna garantía inmobiliaria, pero de alguna forma, si no, no lo vas a recuperar, señor. Entonces, ¿qué se está proponiendo con esto? Pues prácticamente que un juicio inclusive se haga eterno, que no haya manera de sacarlos, ¿vale? Que la gente llegue, celebre un contrato, te pago 2 rentas y después sácame cuando puedas, cabrón. Ay, se me salió la grosería. Después, sácame cuando tú quieras. Sácame cuando tú quieras y a ver cuánto tiempo tardas. O sea, es todo un tema. ¿Vale? Casi estaríamos hablando que el dueño del inmueble pues le va a causar molestias al inquilino. Vamos a tener que llegar al permiso, ¿puedo lanzarlo? O sea, perdón. Entonces, si bien es cierto, de alguna forma buscarás tener un mayor, ¿cómo decirlo?, una mayor aceptación de los gobernados, pues realmente no es esta la vía, ¿vale? Realmente esta no es la vía. Ahora, entendamos que los derechos humanos, como tal, como todos nosotros conocemos o sabemos, pertenecen en este caso vamos a hablar al ciudadano de la Ciudad de México, ¿vale? Aquel que está en la Ciudad de México, para protegerse de abusos de autoridad o negligencias de funcionarios, instituciones del propio gobierno. Pero señores, entremos aquí. Digo, no juzgo a los diputados, no juzgo a los senadores, no juzgo a la jefa de gobierno, nadie. No es un programa de crítica política, señores. Pero seamos francos, digo, cualquier persona con algún conocimiento mínimo técnico de lo que implica el derecho, puedo decir que entre particulares no hay violación de derechos, ¿vale? La violación de derechos entre particulares, ¿qué sería? Un delito. Un delito, señores, no una violación a tu derecho. Ejemplo, voy y te saco, teniendo un contrato de arrendamiento, te desalojo sin una orden. ¿Violé su derecho? ¿O cometí el delito de despojo? ¿Estamos de acuerdo? Ejemplo, maté a una persona, no toco madera, bueno, ejemplo, solo ejemplo. ¿Le violé el derecho a la vida? ¿O cometí el delito de homicidio? Cuidado con el perfil o la acepción que la autoridad está queriendo darle a esto. No es derecho humano esto. Es desde mi punto de vista, es una propagación o es un precepto legal tendiente a fomentar invasión de predios, a congelar rentas, a hacer más largo un juicio, a hacer más complejo, de que de por sí es complejo muchas veces lanzar a la gente, va a ser más complejo. Entonces, señores, derechos humanos o candados a la correcta impartición de justicia. Decíamos ahí, entramos en una colisión de derechos. ¿Qué vale más entonces? El derecho del arrendatario, es decir, del inquilino moroso, incumplido, vale más para esta ley en teoría, entonces, ese derecho, que el derecho del propietario de detentar realmente la cosa, en virtud de que no se le paga. Parecería que así es. Y pues bien, amigos, vamos a nuestra última pausa y regresamos a su programa Sátira, Derecho y algo más.
No te apartes de Sátira, Derecho y algo más. Regresamos. Superarse no es solo tener un título en la mano. Superarse no es solo terminar una carrera. Superarse es ver más allá. Inscríbete en nuestros cursos totalmente especializados. Conócenos www.facultadjudicialdederecho.mx. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si te interesa conocer las noticias de actualidad con una mirada analítica, 1111 te ofrece lo mejor para que estés bien informado. No te pierdas los debates de 1111, todos los lunes a las 11:11 de la mañana. Existe una raza distinta de hombres y mujeres. Una raza que no se rinde, Que no descansa. que se autoexige, Seres con coraje. que no tienen miedo a equivocarse. Quizás se cansen, Quizás sientan que ya no pueden más y que es mejor rendirse, pero no lo van a hacer. porque somos una raza distinta. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Las cosas que emergen deben ser reconocidas. Y lo mejor sobre música, cine y cultura te lo presentamos en Ruta Emergente. Ruta Emergente. Todos los jueves a las 3 de la tarde. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser abogado. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de Derecho de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si buscas un lugar donde se toquen temas actuales que sean analizados y comentados con buenos argumentos, no te pierdas Familia, Sociedad y Derecho. Todos los martes a las 3:30 de la tarde. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo. Desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. Estás escuchando FJDT Radio Lex. Sigue escuchando Sátira, Derecho y algo más. Ok, amigos, pues regresamos a nuestro último bloque de su programa Sátira, Derecho y algo más. Y pues bien, recordarles y hacerles de nueva cuenta la atenta invitación a que conozcan nuestras instalaciones y invitarlos. Aquí estamos ubicados en la calle de Revillagigedo, número 108, en la Colonia Centro, en la alcaldía de Cuauhtémoc, en esta Ciudad de México. Ya iba a decir México, Distrito Federal, ¿verdad? Ciudad de México. Y pues bien, amigos, invitarles obviamente a que conozcan nuestros planes de estudio en las licenciaturas en Derecho y Contaduría y nuestras maestrías en Derecho Tributario, Derecho Constitucional y Amparo y Derecho Penal Adversarial y la nueva maestría que comenzaremos en septiembre de este año en Derecho Familiar y la especialidad en Justicia Penal para adolescentes. Y pues bien, amigos, continuamos con el tema y comentarles por aquí algo que me surge, ¿no? Investigando, metiéndose un poquito al tema. ¿Ustedes creen que nuestro Congreso está innovando? Muchos decían, no, ideas nuevas y demás. Como referencia los invito a que ustedes vean una ley, es extranjera,
muchos me van a matar por lo que voy a decir, digo, hago metafóricamente hablando, nada más por decir de dónde viene la ley. Es la ley de arrendamiento inmobiliario de vivienda en Caracas. Lean prácticamente el artículo 60 de la ley que estamos estudiando, es decir, de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías de la Ciudad de México, con relación a esta ley que estoy comentando. Repito, esta ley que se llama Ley de Arrendamiento Inmobiliario y de Vivienda en Caracas, Venezuela. Lo cual prácticamente con esta ley se hace imposible, o se hicieron imposibles, los desalojos y consecuentemente el sector inmobiliario en relación a arrendamientos y demás se redujo a prácticamente un 0%, por seguridad obviamente del propietario. Entonces, yo no estoy diciendo como muchos que esto va a ser una Venezuela, ni mucho menos, pero ojo, vamos viendo de dónde van sacando varias leyes o varios principios o varios preceptos, ¿vale? Dentro de esto, comentar, o sea, muchas cosas que yo vi en esta ley que estamos estudiando, que no me gustan, que se me hacen muy proteccionistas, muy populistas. Y entre ellos digo, comentar, ¿no? Que yo veo aquí que mezclan, por ejemplo, el derecho a la sexualidad con la personalidad. Y es complejo, o sea, en el cual casi te están diciendo, bueno, y de aquí han salido varios memes, o sea, de, no sé, soy un hombre, pero mentalmente soy un caballo, ¿no? O sea, perdón, no eres hombre o mujer, sí estás dando derecho a una libertad sexual, gay, si quieres, lésbico, lo que tú quieras, pero también casi de todas las deformidades sexuales o de personalidad que tú se generen, lo puedes hacer, ¿no? Entonces, esta ley, digo, sin ser fatalista, sin ser extremista, ojo, no soy ni fan de la política que llevamos, ni la anterior, soy apartidista, pero creo que nuestro Congreso en determinado momento debe tener un poquito más de cuidado en los alcances que puede traer una ley, ¿vale? O tal vez el sentido del legislativo no es el enfoque que se le está dando. Mas, sin embargo, dada la redacción que nos da el precepto legal, que nos da esta ley, prácticamente está permitiendo esto, ¿vale? Hoy por hoy, para prácticamente cerrar nuestro tema, es importante señalar que recientemente el día 7 de este mes, es decir, el día viernes, se reformó este artículo 60. En el cual se agregan, entre algunos supuestos que se consideran o agregan, es el evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza pública. El de alguna forma que se cuenten con las garantías procesales y de que el juez le dé la audiencia a las personas que puedan ser objeto de lanzamiento en su domicilio. O sea, es decir, fíjense, esta reforma, lejos de corregir los errores que estamos comentando, yo creo que la acrecenta. Es dar la audiencia
por parte del juez a las personas que puedan ser objeto de lanzamiento de su domicilio. Es decir, ya tuviste todo un procedimiento jurisdiccional, un procedimiento judicial en el cual, valga la expresión, tuviste la oportunidad de defenderte, aportar pruebas, conciliar de alguna forma. Y no obstante eso, todavía ya cuando viene una orden de lanzamiento, el juez tiene la prerrogativa o la obligación de darte la audiencia, retrasando un procedimiento o la ejecución de un procedimiento. Ahora, tratan de minimizar un poquito el precepto legal, y fíjense nada más con qué cierra. Las autoridades competentes, en la mayor medida de sus capacidades, deben garantizar el adecuado realojamiento de las personas sin recursos de las desalojadas en un radio de 15 kilómetros. Es decir, para lanzarlo, el juez antes de lanzarlo ya tendría la obligación de prácticamente tenerle un destino de dónde va a ser realojado. Es decir, va a ir brincando como chapulín de un lado a otro el moroso. Entonces, ¿a qué se protege? ¿Al propietario o al incumplido? Entonces, tenemos esto, amigos, y en verdad, no es que yo sea exagerado. Comento, esta charla no es a favor de un partido o en contra de un partido. Simplemente es una observación que hago, una crítica que me atrevo a hacer con todo el respeto a nuestros legisladores, a nuestro gobierno, de todo lo que puede implicar esto. Ahora, implica que este realojamiento que tiene que garantizar el Estado se hará de conformidad con un plan general de desarrollo y un programa de ordenamiento territorial. Perdónenme, ¿saben de dónde sale ese presupuesto? Ahora sí, entendiendo a lo que normalmente manejamos en este programa, a sus impuestos, señores. Y pues con esto cierro. Sus impuestos serán aquellos que servirán además para pagar el realojamiento de los deudores en un arrendamiento de un inmueble. Y pues bien, amigos, de alguna forma espero este programa les haya gustado. Espero verlos dentro de 8 días y que no haya ninguna sanción. Creo que no estamos tocando a nadie, ¿verdad? No, ninguna persona. Pero este programa es para ustedes. Y me sentía con el compromiso de explicarles un poquito los alcances de esto. Lo que lleva. Está el chisme, el secreto a voces, como diríamos por ahí, de que esta ley, este precepto legal va para atrás, ¿vale? Ojalá así sea por bien de todos. Y pues bien, amigos, prácticamente antes de despedirnos, les quiero agradecer una vez más su tiempo, su espacio, recordándoles mis teléfonos: 4752 4577, 4752 4578 y mi celular 044 55 22 46 23 52. Y mi domicilio en el Retorno a los Mirtos, número 68, Jardines de la Florida. Ahí me podrán encontrar, y cualquier asesoría, con todo el gusto ahí los atenderemos personalmente. Parte de esto es que sería personalmente por parte de su servidor. Y pues bien, recordarles mi página web www.bpasociados.com.mx. No .com nada más, amigos, ¿vale? Y pues me despido prácticamente, y mi niña, te amo muchísimo. Gracias por estar conmigo y elegirme. Gracias. ¿Quieres saber más? Tendrás que esperar. Esto fue Sátira, Derecho y algo más.